no tiene los servicios básicos, tiene 34% de informalidad económica, 1 de cada 3 que trabajan, no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas, y tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Yo diría, cualquiera que quiera transformar la Argentina debería por lo menos poner foco acá. Pobreza, informalidad laboral y jóvenes que no estudian ni trabajan es como el punto central y más crítico, y eso ha ido empeorando. Ahí estamos sin duda mejor que el 2001, el 2003, pero ha ido empeorando en los últimos tiempos, y junto con la inflación y otros fenómenos que se han dado, la verdad que se ha complicado bastante. Ahora, perdón, ¿por qué empeora si la gestión, digamos, de hace 10 años a esta parte lleva un mismo hilo conductor? ¿Qué factores hicieron que decrezca en estos últimos 3 años? A mí me parece que lo primero es que no ha habido creación de empleo en los últimos años, sobre todo el sector privado. El único empleador ha sido el Estado. O sea, lo que teníamos en la primera etapa del kirchnerismo era políticas sociales y una actividad económica que funcionaba. Entonces, entre una cosa y otra se iba incorporando. En los últimos años la política social se ha dedicado a transferir dinero. Gran parte del eje central es transferir dinero, y eso no ha ido acompañado de actividades económicas. Hoy en concreto una persona le alcanza menos por la inflación lo que recibe de un plan social, tiene menos changas de la construcción o del textil porque ahí está parado, y tomó crédito al 150% anual con fotocopia del DNI, y hoy está pagando lo que no le entra. ¿Sí? Hay un proceso de traba, me parece que ahí se ha ido complicando. A eso yo creo que se le han agregado 2 cuestiones graves para todo el conurbano, para Rosario, para Córdoba. Una es el aumento de venta de drogas, que claramente se vende más droga en los barrios y eso va complicando, y el otro es el mayor acceso a armas, mucha facilidad para tener armas, lo cual hace que todo escala rápidamente, que concretamente un conflicto en un partido de fútbol termina a los tiros porque rápidamente tenemos armas para acceder. Creo que todo eso configura una situación distinta a hace 3 años, que se ha ido complicando. El Estado tiene una voluntad de hacer cosas, transfiere 67.000 millones de pesos al año, hay una decisión del gobierno de volcar recursos, pero no orientados a incluir al mercado de trabajo, sino solamente a contener y a sostener. Es un panorama bastante delicado, teniendo en cuenta que inclusive genera una división, al menos no lo dijiste, pero está generando una división desde lo que fue la gestión de Néstor Kirchner, y también coyuntura política y coyuntura económica nacional e internacional, con la última gestión, la gestión actual de la presidenta. ¿Es coincidente con ese diagnóstico? Sí, yo creo que ha habido 3 kirchnerismos. Un primer kirchnerismo que va más o menos hasta el 2008, 2009, sí, que es desarrollista, que genera actividad productiva, que busca incluir, generar valor agregado, sí, ir al 50-50 del trabajo y del capital. Sí. Ese kirchnerismo se termina con la crisis del campo. Luego viene un segundo kirchnerismo, que yo le llamaría progresista, que descubre temas que no tenía: matrimonio igualitario, ley de medios, asignación universal por hijo, que descubre a minorías y a determinadas acciones más de centro-izquierda, sí, sí, y las aplica. Y hay un tercer kirchnerismo que arranca con el 54% de los votos de Cristina en el 2011, y que yo llamaría que intenta ser refundacional, busca inventar todo, reinventar la justicia, reinventar todo, y le sale realmente mal. En parte porque no articula con la sociedad civil. Lo que ha pasado con el Código Penal en el último tiempo es la decisión de encarar algo porque sí, de una manera, sin vincular con nadie, y en parte porque objetivamente ha bajado mucho la capacidad de gestión. Es decir, hay una distancia muy grande hoy en el gobierno entre el discurso y el hecho. Más allá de si a uno le parece bien o mal, plantea algo y no lo logra operativizar el gobierno. Yo creo que esta última etapa ha sido de un bache grande de gestión, y corremos el riesgo de entrar en un cuarto kirchnerismo que sea un kirchnerismo más de ajuste, o sea, cuyo eje central sea ajustar la economía para llegar. Pero creo que efectivamente ha habido un cambio entre Néstor y Cristina Kirchner, pero sobre todo... Pero también dentro de Cristina. Sí, yo creo que ha sido muy partida la gestión de Cristina. Hay una primera Cristina más progresista y una segunda más refundacional que realmente le sale mal. Estaba recordando 2 semanas después de las elecciones que dieron ganadora con el 54% a Cristina Fernández, que se produce el cepo cambiario. Arranca ahí, en ese momento, el cepo cambiario, y aparentemente como que se traba la economía, dejan de funcionar. Lo primero que deja de funcionar son las inmobiliarias, empiezan a cerrarse inmobiliarias, empieza a quedar gente en la calle. Después se van empezando tarjetas especiales para la compra de productos. Es decir, hay un andamiaje, una especie de batería de medidas económicas que terminan a lo que está ocurriendo hoy, trabar la economía directamente. No tuvo más que ver esto que el hecho de
una refundación o un redescubrimiento de sectores sociales minoritarios? Yo creo que lo refundacional de esta última etapa tenía que ver con refundar la justicia y refundar la estructura económica. Creo que ahí hubo un pifie grande. Está claro que el gobierno llegó a la conclusión de que le faltaban dólares. Y en vez de generar inversiones o buscar mecanismos para tomar deuda, lo que hizo fue cortar la salida de dólares y ahí armó el cepo cambiario. Como no le alcanzó, empezó a controlar las importaciones, algo absolutamente imposible en un país de 40 millones de habitantes. Te voy a una pregunta, entonces te voy a un paso anterior. ¿Con Kirchner se murió el ministro de Economía de Cristina? Claramente, en realidad Kirchner era el ministro de Economía. Después de la Baña, el ministro de Economía siempre fue Kirchner. Nadie pensó la economía como un sistema. Yo creo que el gobierno no entiende la economía como un sistema, lo entendió como parches. Hay inflación, andá y apretá al almacenero para que no haga tal cosa. Hay problemas con tal importación, andá y hace esto. Hay problemas con las verduras, crea en el mercado central algo. Eso no funciona estructuralmente en un país. Requiere de un mecanismo donde ver la tasa de inversión, el tipo de cambio, la inflación, qué sectores productivos. Le faltó profesionalismo. Lo fue tapando como pudo, inventó el cepo cambiario y entró en una cosa muy complicada. Y hoy terminó el círculo al revés, porque está buscando el gobierno plata afuera. Finalmente está diciendo, le pagamos a Repsol. Vuelve a la ortodoxia, ¿no? Acordamos con el Club de París y ortodoxamente a ver si alguien nos da plata. Es decir, hizo todo un lío para no hacer lo que finalmente está haciendo. Eso, cuanto menos muestra impericia, cuanto menos está claro que un diagnóstico equivocado. Y así como hay un diagnóstico equivocado en lo social, a mi modo de ver, el gobierno no ve bien los problemas sociales, ha habido un diagnóstico equivocado en lo económico. Eso marca el primer gabinete de Kirchner, a uno le podría gustar o no, pero eran todas personas muy claras en lo que tenían que hacer. Teníamos a Lavagna, a Bielsa, a Belis, a Ginés, a Filmus, cada uno en su área, está claro que sabía qué tenía que hacer. El último gabinete de Cristina es un gabinete muy deslucido. Eso ha marcado que le ha perdido importancia a la gestión. Yo a veces tengo la impresión, y lo digo con respeto porque yo tengo mucho respeto por el kirchnerismo, y además creo que cuando se escriban los libros de historia dentro de 20 años se va a ver como un ciclo de mejoras, y eso es un gran valor para mí. Pero en esta última etapa a veces da la impresión que el gobierno quiere más evangelizar que gobernar, quiere más tener razón y contar que hacer. La gestión no es solo un tema, digo, si yo me dedico a la oratoria o me dedico a investigar, mi tarea es decir, contar. Pero si estoy gestionando, no tengo que tener razón, tengo que hacerlo. Me parece que daría la impresión que el gobierno va más en la discusión discursiva que en los hechos. Eso se le fue desenganchando y se le complicó mucho. Pero también tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Esta última etapa, por lo que mencionas, es buscar trascender más allá de Cristina, hoy por hoy. Sí, yo creo que el kirchnerismo es un proyecto a 20 años, objetivamente es un proyecto a 20 años, y que está pensado como un mecanismo en donde se incorporó una dimensión, buscó asociar el peronismo a la centroizquierda como un mecanismo que no se había podido dar, y la idea es que con Cristina o con alguien siga los próximos 20 años. Eso se le va complicando porque objetivamente va cerrando mal el ciclo económico, pero sigue estando presente, y algo que ha hecho, que no es menor, es que ha creado toda una militancia de jóvenes, rentados y no rentados, no solamente rentados, con mucha convicción, que seguramente en los próximos años van a seguir adelante. Creo que se imaginaba un legado más largo de gestión, hoy creo que se imagina consolidando un grupo que pueda sostenerse en el tiempo. No deja de ser un valor haber creado algo nuevo. En la Argentina, las nuevas opciones al estilo de la UCD, el FREPASO o el PI en su momento se fueron cayendo. Da la impresión de que el kirchnerismo va a tener más vida, no que va a gobernar los próximos años, pero va a ser un espacio que va a existir. Eso no deja de ser un mérito. Daniel Arroyo es uno de los hombres más respetados en lo que hace a políticas públicas, políticas sociales básicamente, y es uno de los hombres de estudio que ha convocado Sergio Massa para que analice, para que diagnostique y para que eventualmente elabore políticas de desarrollo social. Vos en el comienzo de esta entrevista hablaste acerca de 3 problemáticas muy delicadas en la República Argentina. Si tuvieras hoy la posibilidad de ser gobierno, ¿cómo encararías estos tres problemas que son realmente graves, entre los cuales estoy recordando la marginalidad, un 35% de marginalidad promedio, pobreza y los jóvenes? A mí me parece que hay que crear otras medidas económicas. Nosotros del Frente Renovador estamos creando un conjunto de 5 medidas que nos parece que son centrales para aplicarlas rápidamente.
Una es crear el derecho al primer empleo, y es que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva durante 2 años. Eso le permite a los jóvenes tener una primera experiencia laboral. Si queremos que los jóvenes se inserten en el trabajo, alguien tiene que tomarlos, y para eso hay que incentivar el sector privado. Una segunda medida que nosotros planteamos es un cambio de la escuela secundaria al sistema dual, que en los últimos 2 años un joven esté en la escuela, pero además haga pasantías, haga las 2 cosas a la vez. Pueda ir, esto es sistema dual, ir haciendo ambas cosas para ir entrando al mundo laboral. Una tercera que me parece muy determinante es crear una unidad especial de combate a la venta de droga por fuera de las fuerzas de seguridad. La función es cortar la venta de droga en los barrios, porque si no, el pibe que labura gana menos que el que vende droga, la familia que tiene una cocina de Paco le va mejor, si no, no hay manera de generar mecanismos, porque es como remar en dulce de leche, le va mejor al que vende droga. Crear una unidad especial de combate a la venta de droga, cuya tarea es independientemente de la lucha contra el narcotráfico y con la producción, ¿no? Hay una cuestión del narcotráfico arriba que tiene que ver con los aviones, la producción, cuánto entra y cuánto sale. Y hay una abajo que es muy determinante y es el que vende droga en el barrio. Nosotros tenemos que cortar la venta de droga. Después hay una cuarta medida que nosotros creemos mucho, yo creo mucho que cambia la situación, que es el tema de crédito, masificar el crédito con tasa subsidiada. Nosotros necesitamos que el pibe que pone un taller mecánico delante de la casa, el gasista, el plomero, el carpintero, accedan a crédito al 6% anual para máquinas y herramientas para poder trabajar. El modelo de movilidad social ascendente es que un pibe pone un taller mecánico delante de su casa en Munro, que alguien que tiene crédito para comprarse el escáner y la computadora, le va bien, trabaja y busca otro pibe para ayudarlo a trabajar en el oficio. Creo que ahí hay una medida, si no masificamos la generación de pequeñas y medianas empresas. Si no hacemos eso, no va a cambiar, la estructura social no va a cambiar. Y una quinta medida que tiene que ver con crear una red de 20.000 tutores. Tutores, una maestra, un cura, un técnico del club de barrio, un pibe de la esquina. La función del tutor es acompañar. Cuando un chico hace 3 días que no va a trabajar o no va a la escuela, le golpea la puerta de la casa y dice, dale, rescatate, ponete las pilas, se vincula con la escuela, se vincula con el trabajo. Es empezar a acompañar, a sostener el ritmo para que los jóvenes puedan insertarse. Yo creo que con esas 5 baterías de medidas, transformándolas en ley, dándole presupuesto, nosotros creemos que tomar el 1% del presupuesto para hacer todo esto, empezamos a revertir la tendencia. O sea que esto del plan progresar de subsidio no alcanza, digamos, ¿no? No alcanza. Es bueno que el gobierno haya tomado en cuenta que hay 1,5 millones de jóvenes en estudio de trabajo, que hasta acá no lo veían, decía que no era así. Es bueno que esa iniciativa tenga algún apoyo económico, que son los 600 pesos, pero no alcanza. Con eso solo no vamos a cambiar la situación, acá hay que dar vuelta a todo. Y dar vuelta a todo implica tener una decisión de volcar a la política social no solo más recursos, sino la decisión de decir nosotros tenemos que resolver el problema de la pobreza, tenemos que tener vivienda, el problema del trabajo y el problema de los jóvenes. Si no lo hacemos en conjunto, si no resolvemos eso, la Argentina, el futuro va a ser complicado porque no solo va a haber problemas sociales, va a haber problemas de seguridad, va a haber tensión, va a haber más fragmentación social, más linchamientos o lo que estuviera de moda, pero vamos a seguir teniendo la cuestión social a flor de piel. Te traigo a la provincia de Buenos Aires, Alfredo, si me dejas, porque el sábado y hoy arrancó, digamos, a llevarse adelante la emergencia en el tema de seguridad. Vos conocés la provincia de Buenos Aires, ¿esta medida era necesaria, es importante o qué reflexión haces de la misma? Creo que es una medida necesaria. La emergencia administrativa te permite, la estructura del aparato administrativo en la provincia de Buenos Aires está en el siglo XIX. Uno para comprar algo está 1 año y medio dando vuelta. Decretar la emergencia administrativa, que es lo primero que hizo el gobernador Scioli, le permite acelerar los tiempos. Eso realmente es bueno, lo va a ayudar a que si quiere tener más patrulleros, o comprar infraestructura, o chalecos, o poner centros de prevención, lo que fuera, lo acelera el proceso. Es una buena cosa, porque realmente si no está todo muy trabado. Eso solo en sí mismo no altera la ecuación. Y me parece a mí que siendo una buena iniciativa, que entendiendo que tener más policías en la calle es algo bueno, le faltó la otra pata, que es la pata de prevención. Uno tiene que efectivamente tener más patrulleros, tomar al que está cometiendo algún delito, generar un sistema de responsabilidad penal juvenil, pero junto con eso tiene que haber lugares para atender a las adicciones. El pibe que va a comer un comedor escolar tiene que comer comida de verdad y no un pedazo de pan de la semana pasada porque a los proveedores no le pagan. Me parece que faltó la otra parte. Creo que objetivamente es una buena iniciativa, que la emergencia lo va a ayudar a poder hacer las cosas. Ahora hace falta tener una mirada más amplia para atender la temática de la seguridad.
Estaba leyendo las 5 medidas. De las 5 medidas creo que son 4 las que tienen mucho que ver con el sistema financiero o con el sistema productivo en la República Argentina, que es evidentemente lo que se ha deteriorado en los últimos años, ¿no? El sistema productivo, no el sistema financiero, siempre ganó el sistema financiero, pero el sistema productivo se ha venido deteriorando. Y me parece que por ahí es donde está planteando la diferencia, ¿no? Lo notable. Y creo que también tiene que ver con lo tributario, justamente, reducción impositiva para aquellos que contraten primer empleo y lo hagan justamente en forma cuasi masiva, ¿no? Con eso se puede solucionar ese 1,5 millones de niños. Sí, claramente. En realidad el Estado llegó a su límite. El Estado, ha habido un mayor Estado en esta década, eso ha sido bueno. La década del 90 fue catastrófica en términos de la chique del Estado. Ahora, sí, el Estado llegó a su límite. Nosotros, para que los jóvenes tengan trabajo, para que haya oportunidades, para que haya actividad económica, necesitamos que el sector privado entre a funcionar. Entonces, yo veo articulado lo social y lo económico. Mi opinión es que la política social no es un paliativo, no es el efecto ambulancia que atiende a los que no se logran integrar, sino que tiene una función de vincularse con lo económico. En ese sentido, el repensar la estructura productiva y pensar el desarrollo local. La Argentina son 7 regiones, 24 provincias, 2.200 municipios. Realidades absolutamente diferentes. Lo que en un lugar funciona, el turismo y la metalmecánica, en otro lugar es otra cosa. Yo creo que hay que descentralizar, transferir recursos, y ahí la propuesta del Frente Renovador está muy en favor de la descentralización, y empezar a generar unidades productivas locales. En concreto, en Munro, ¿qué va a producir? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que se va a levantar? ¿Para qué vamos a capacitar a un pibe? ¿Una escuela secundaria le va a capacitar para qué cosa? ¿Para producir qué? Yo creo que hay que empezar a hacer esa articulación. Mi impresión es que el gobierno ha quedado muy en la lógica solo estatal, que tiene un sentido respecto a la década del 90, pero se ha perdido la idea de que para que esto funcione tiene que haber actividad económica, y finalmente la economía se ha reprimarizado. Hoy la economía es actividad primaria tradicional y poco valor agregado. Pensar otra actividad productiva y sobre todo atraer inversiones es gran parte del desafío. Para que haya menos pobres tiene que haber una decisión política, voluntad política, pero tiene que haber una economía que funcione, una economía que traccione y que genere valor agregado. ¿Sí? ¿Qué cosas? Yo la política social siempre la veo en términos de cadenas productivas. La construcción, el textil, el calzado, el metal mecánico, los frigoríficos, el turismo, mueven la economía y le dan laburo a un pibe que no tiene escuela secundaria. Eso genera movimiento. El resto de las actividades pueden servir. Lo financiero puede ser útil, la industria del software es muy útil para el país porque le genera divisas, pero solo no acomoda. Hay que tener de las dos, de las de alta punta tecnológica, pero de las que acomodan y dan lugar a un pibe sin secundaria, si no, esto no va a funcionar. Claro, no solamente servicios, sino bienes. Sí, y valor agregado. Y valor agregado, claro. Claramente generar algo con nuestra tierra y nuestros recursos naturales. Tenemos que moverlo de modo tal que eso se transforme en alguna actividad industrial. Me gustaría hablar un minuto de política, porque aparentemente están cada vez más candidatos a presidente. En un año va a haber, ¿Vos también? 50 candidatos a presidente. No, después te voy a preguntar si quieres ser candidato a ministro o candidato a intendente. Pero esa parte. Te voy a preguntar primero, ¿cómo estás viendo vos la política hoy, teniendo en cuenta que cada vez hay más jugadores que, obviamente, como ocurren todos en toda la República Argentina, desde los tiempos de la primera junta para acá, después se van decantando, ¿no? No, y después queda uno solo. Los Urribarri, quedan después los Randazzo, y van incorporándose a los Sergio Massa, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Wiener, ¿Carrió te gusta? Ernesto Sanz. Hay de todo como en botica. Tenés todo un aparador lleno de muñequitos con la idea de ser presidente de la nación. ¿Cómo estás viendo esta situación vos ahora? No, yo sí creo que los 40... Apelo ya a la licenciatura en ciencia política. No, yo, a ver, los 40 millones de personas que vivimos queremos todos ser presidentes, pero es una fantasía que tienen todos, que tenemos todos, pero objetivamente hay pocos espacios. Yo creo que hay 4 espacios en Argentina. Está el Frente Renovador, que lo lidera Sergio Massa y que hoy va 10 puntos arriba en las encuestas, o sea, claramente ha generado como una cosa de irrupción y algo nuevo. Está lo que yo diría el espacio del peronismo kirchnerismo, donde está Scioli, y va a haber un candidato kirchnerista, y van a ir a las PASO seguramente, y seguramente el kirchnerismo va a tener un candidato propio, será Urribarri, será otro que competirá con Scioli, como un segundo espacio. Hay un partido de derecha en Argentina que es el PRO, y yo creo que es algo bueno. Yo tengo una tradición, yo vengo bien lejos de la derecha, pero que haya un partido de derecha democrático en Argentina es bueno, es una buena cosa, y Mauricio Macri va a ser candidato, y hay un espacio de centro izquierda
que pareciera que es Wiener o Cobos, no parecía haber tanto No está muy lugar claro para otros, pero van a ir a unos pasos seguramente entre Wiener o Cobos. Yo creo que son esos 4 espacios. El Frente Renovador, que es como, yo diría, un nuevo movimientismo en Argentina, generacional, el PJ y el kirchnerismo todo junto, la derecha que es el PRO y un centro izquierda. De ahí va a salir lo que tiene de bueno, lo que salga para adelante, que viene una estructura más dialoguista. Todos entienden que hay que aportar al mercado, que hay que generar más actividad económica, que hay que dialogar con los demás, que hay que atraer inversiones, porque si no agrandamos la torta, la discusión de la distribución se pierde. O sea, me parece que hay una base de consensos, que hay que cambiar la escuela secundaria, todos están absolutamente de acuerdo. Me parece que hay una base de consensos. En ese sentido yo soy optimista respecto de que viene algo más aperturista, más dialoguista y con posibilidades de llevar a Argentina al siglo XXI, salir de las discusiones del siglo XIX e ir al siglo XXI. En esto, déjame traerte a lo local, ¿no? Sos vecino de Vicente López, tendrás también tu mirada política. ¿Cómo estás mirando Vicente López en cuanto a la gestión actual y en comparación a estos últimos años en la democracia, ¿no? Bueno, Vicente López tuvo un larguísimo proceso de 24 años de un intendente que sin dudas fue acompañando el proceso de transformación. Vicente López, cuando arrancó García, claramente era un pueblo.